Hace poco terminó el mercado de fichajes de este verano y nos dejó unos muy buenos fichajes, pero sobre todo muy costosos. De hecho, la liga que más gastó con mucha diferencia de las otras ligas top del mundo fue la Premier League, gastándose 3 billones de euros solamente en este mercado. Aprovechando la situación, hoy vamos a ver cuáles son los 15 fichajes más caros de la historia, comenzando desde abajo. Empezamos este top con Romelu Lukaku cuando fue comprado por el Chelsea procedente del Inter de Milán en el año 2021. La cifra alrededor de 115 millones de euros, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del Chelsea en ese momento y uno de los más caros de la Premier League. Lukaku venía de ser la estrella del Inter de Milán, donde había sido fundamental para que el club ganara la Serie A en la temporada 2020-2021, su primer título de liga en más de una década. Había anotado 64 goles en 2 temporadas con el club italiano. Este fichaje fue como un regreso a casa para Lukaku, ya que el club inglés lo había fichado por primera vez en 2011, cuando era un adolescente de 18 años, pero nunca se consolidó y terminó saliendo a préstamo y luego fue vendido. Su regreso en 2021 se percibió como su oportunidad de triunfar en el equipo de sus sueños. Top 14. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo cuando el bicho llegó a la Juventus, donde el club italiano pagó al Real Madrid un total de 112 millones de euros. Esta cifra se desglosó en 100 millones de euros pagados directamente al club y 12 millones de euros adicionales en el concepto de derechos de información y comisiones. Cristiano firmó un contrato por 4 temporadas con un salario de alrededor de 30 millones de euros netos por año, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la Serie A. La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid después de 9 temporadas exitosas fue una sorpresa para el mundo del fútbol. Aunque ganó su cuarta Liga de Campeones con el club español en 2018, la relación con el presidente del club, Florentino Pérez, se había desgastado. El fichaje de Cristiano Ronaldo no solo fue una adquisición deportiva, sino también una estrategia comercial y de marketing para la Juventus. El club italiano buscaba ganar la Liga de Campeones, un título que no conseguía desde 1996, y la llegada del máximo goleador histórico de la competición se vio como la pieza que les faltaba para lograrlo. Si bien Cristiano ayudó a la Juventus a ganar 2 títulos de la Serie A y una Copa Italiana, el objetivo principal de la Champions League no se cumplió, ya que el equipo fue eliminado en cuartos y octavos de final en sus 3 temporadas. Número 13. Aquí tenemos a Jack Grealish, donde el Manchester City pagó 100 millones de libras esterlinas, alrededor de 117 millones de euros por su traspaso. Esto lo convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol británico en ese momento. Firmó un contrato de 6 años con el Manchester City y recibió el dorsal número 10 que había quedado libre tras la salida de Sergio el Kun Agüero. Pero, ¿por qué Jack Grealish? Jack Grealish fue el principal objetivo del Manchester City para ese mercado de verano. El club quería reforzar su ataque con un jugador talentoso y creativo que pudiera desequilibrar a las defensas rivales. Por su parte, Jack Grealish expresó que buscaba un nuevo desafío en su carrera. Top 12. En este top está Hazard cuando fue fichado por el Real Madrid, y en ese entonces Hazard, si no era el mejor del mundo, era uno de los 5 mejores del mundo. Y en este fichaje el Real Madrid pagó al Chelsea una cifra que oscilaba entre los 100 y 115 millones de euros fijos, más variables que podían elevar el total a 160 millones de euros. Esto lo convirtió en el fichaje más caro en la historia del Real Madrid en ese momento. Hazard fichó un contrato por 5 temporadas hasta 30 de junio del 2024. Su salario era uno de los más altos de la plantilla, superando los 23 millones de euros anuales. La llegada de Hazard al Real Madrid venía procedida de una gran expectación. Durante sus 7 años en el Chelsea, el belga se había consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, un extremo desequilibrante con una habilidad única para el regate y el gol. Tras la salida de Cristiano Ronaldo en 2018, la afición madridista lo vio como el sucesor natural para tomar el testigo y liderar el ataque del equipo. Pero hay 3 cosas que yo considero que fueron cruciales por las que el rendimiento de Hazard fue desastroso. Número 1. Las lesiones. Este fue el factor principal. Apenas llegó al club sufrió una lesión muscular, luego una entrada de su compatriota Thomas Müller en un partido de la Champions League le causó una lesión en el tobillo que requirió cirugía. A partir de ahí entró en un círculo vicioso de lesiones, problemas físicos y recaídas que lo mantuvieron fuera de los terrenos de juego durante la mayor parte de su estancia. 2. La falta de disciplina y forma física. Hazard llegó a la pretemporada del 2019 con sobrepeso,
algo que él mismo admitió. Este hecho, sumado a una aparente falta de motivación para seguir régimen estricto de entrenamiento y recuperación, fue muy criticado por la afición y la prensa. El propio Carlo Ancelotti llegó a comentar que a Hazard no le gustaba entrenar. 3. Los problemas de confianza. Las lesiones y la falta de continuidad afectaron su confianza. El talentoso jugador que brillaba en el Chelsea desapareció y en el Real Madrid se le vio a menudo dudando en el campo, sin el atrevimiento que lo caracterizaba. Al final, en 2023, tras solo 76 partidos jugados y 7 goles marcados en 4 temporadas, Hazard rescindió su contrato con el Real Madrid y se retiró del fútbol profesional a los 32 años. Su fichaje es recordado como una de las inversiones más grandes y fallidas en la historia del club. Top 11. Nos acercamos al top 10, pero antes vamos a ver otro fichaje que es considerado también un fracaso, y estoy hablando nada más y nada menos que la llegada de Antoine Griezmann al FC Barcelona, donde el club blaugrana pagó la cláusula de 120 millones de euros por el francés. El traspaso de Griezmann estuvo marcado por una fuerte polémica con el Atlético de Madrid. El conflicto se debía a 2 puntos principales. 1. Las negociaciones previas. El Atlético de Madrid acusó al Barcelona de haber negociado con el jugador a sus espaldas, mucho antes de que la cláusula de rescisión de 200 millones de euros bajara a 120. Según el club madrileño, el acuerdo entre el jugador y el Barça se había cerrado en marzo del 2019, cuando aún se encontraba en plena competencia por la Liga y la Champions League. Y la otra es la demanda del Atlético. Tras el pago de la cláusula de 120 millones, el Atlético de Madrid denunció al Barcelona ante la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. Argumentaban que el Barcelona debía pagar la cláusula de 200 millones, ya que las negociaciones se iniciaron en un momento en que era esa cifra vigente. El conflicto se resolvió con el Barcelona pagando una multa simbólica de 300 euros. A pesar del gran revuelo que causó su llegada, el rendimiento de Griezmann en el Barcelona no fue el esperado. Aunque mostró destellos de calidad y fue un gran trabajador, no logró encajar de todo en el sistema de juego junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Y al final, en el verano del 2021, el Barcelona, en medio de una grave crisis económica, cedió a Griezmann de regreso al Atlético de Madrid. El club colchonero tenía una opción de compra obligatoria que terminó ejecutando en 2022 por una cifra mucho menor, lo que puso fin a su fallida etapa en el Camp Nou. Estamos en el top 10 y qué mejor entrar al top con el fichaje del mediocentro argentino Enzo Fernández al Chelsea, donde los Blues pagaron 121 millones de euros, aproximadamente 106.8 millones de libras esterlinas o 131.6 millones de dólares. Este fichaje fue un hito en el fútbol mundial, ya que se convirtió a Enzo Fernández en el futbolista más caro de la historia y en el fichaje más caro de la historia de la Premier League en ese momento, superando a los 100 millones de libras que el Manchester City pagó por Jack Grealish. El fichaje también fue un gran negocio para el Benfica, ya que había comprado a Enzo del River Plate por 10 millones de euros, solo 6 meses antes. Además, el River Plate se benefició de la venta, recibiendo 25% del monto total del traspaso, lo que se traduce en unos 30 millones de euros. Pero Noah, ¿ha tenido Enzo un buen rendimiento con el Chelsea? El rendimiento de Enzo ha sido objeto de debate. Aunque ha demostrado su calidad técnica y visión de juego, su llegada coincidió con un periodo de inestabilidad en el club, con varios cambios de entrenadores. A pesar de los desafíos, Enzo ha sido una pieza clave en el mediocentro del equipo. En el top 9 tenemos a Declan Rice, con su fichaje en el Arsenal procedente del West Ham, y en este traspaso el Arsenal tuvo que pagar la grandiosa cifra de 105 millones de libras esterlinas, alrededor de 122 millones de euros. Este monto incluía 100 millones de euros fijos y 5 millones de euros en variables. El fichaje de Rice rompió varios récords en el fútbol británico. Uno se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Arsenal, superando los 80 millones de euros que habían pagado por Nicolas Pepe en 2019. Fue el fichaje más caro de un jugador inglés, igualando la cifra que el Manchester City pagó por Jack Grealish en 2021. Fue el fichaje más caro entre dos clubes de la Premier League. Pero, ¿por qué este fichaje? El fichaje del Arsenal fue el objetivo principal del Arsenal en el mercado de verano del 2023. El club, que había terminado en segundo lugar en la Premier League la temporada anterior, buscaba un mediocampista de élite para reforzar su centro del campo y poder competir por el título de la liga. La figura del entrenador Mikel Arteta fue clave en la decisión de Rice, quien quedó convencido del proyecto del club.
Desde su llegada, Rice se ha adaptado de manera brillante al Arsenal, se ha convertido en un líder en el medio campo, aportando no solo solidez defensiva, sino también un gran despliegue físico y capacidad para llevar el balón a ataque. Su rendimiento ha sido superado las expectativas, demostrando ser una inversión acertada y una pieza fundamental en el esquema de Mikel Arteta. En el top 8 tenemos a Joao Félix, quien fue fichado por el Atlético de Madrid procedente del Benfica, donde los colchoneros pagaron la cifra de 127.2 millones de euros, una cifra récord para el club rojiblanco. El Atlético de Madrid venía de la salida de su máxima estrella, Antoine Griezmann, quien se había marchado al Barcelona. El club, con los 120 millones de euros de la venta, decidió apostar por un fuerte joven talento portugués de 19 años que había deslumbrado en su primera temporada con el Benfica. El objetivo era que Joao Félix se convirtiera en el nuevo líder del ataque y en la figura del futuro del club. Pero aquí salió mal. A pesar del talento innegable de Joao Félix, su paso por el Atlético de Madrid no cumplió con las expectativas y la relación con el club se fue deteriorando con el tiempo. Las principales razones de este fracaso fueron: 1. Las diferencias tácticas con Simeone. El estilo de juego del técnico Diego Simeone, caracterizado por su enfoque defensivo y su disciplina táctica, chocó con la característica de Joao Félix, un jugador de corte más ofensivo y creativo. Joao se sentía incómodo con las exigencias defensivas del Cholo y nunca llegó a encajar completamente en el sistema. 2. Las lesiones y falta de consistencia. A lo largo de sus temporadas en el Atlético, Joao sufrió varias lesiones que frenaron su progresión y le impidieron tener la continuidad necesaria para brillar. Su rendimiento fue muy irregular, alternando partidos brillantes con largos periodos de bajo nivel. Y por último, 3. La relación tensa. Con el tiempo, la relación entre el jugador y el entrenador se volvió tensa y pública. Gritos y malos gestos en los entrenamientos y partidos mostraron un claro distanciamiento, algo que también afectó la relación con la parte de la afición. La situación se volvió insostenible y Joao Félix fue cedido 2 veces, primero al Chelsea en el mercado de invierno de la temporada 2022-2023 y luego al FC Barcelona en la temporada 2023-2024. Su regreso al Atlético de Madrid después de estas sesiones no fue bien recibido y finalmente el club concretó su venta al Chelsea en el verano del 2024. Top 7, y en este top tenemos un jugadorazo, el cual es Jude Bellingham, cuando el Real Madrid lo fichó procedente del Borussia Dortmund. Y aquí ya estamos hablando de cifras muy grandes de dinero, pues el Real Madrid pagó al Borussia Dortmund una cantidad fija de 103 millones de euros. Además, el acuerdo incluía bonificaciones que podían llegar a 30% del valor fijo, lo que elevaría el precio final. El Real Madrid buscaba renovar su centro del campo, que cuenta con jugadores experimentados como Luka Modric y Toni Kroos. La llegada de Bellingham, de 19 años en el momento del fichaje, se alinea con la estrategia del club de fichar a jóvenes talentosos para asegurar el futuro del equipo. El club se interesó en Bellingham por su gran talento y su liderazgo en el equipo, demostrado en el Borussia Dortmund y en la selección de Inglaterra. La adaptación de Bellingham al Real Madrid fue inmediata y espectacular. En su primera temporada se convirtió en el goleador del equipo y en una de las figuras clave, ayudando al club a ganar la Liga y la UEFA Champions League. Su rendimiento superó las expectativas más optimistas, convirtiéndose en un jugador fundamental para el equipo y justificando la gran inversión realizada por el club. Top número 6, y este fichaje es otro de los fichajes que se consideran más desastrosos de la historia, pues estoy hablando de la llegada de Philippe Coutinho al Barcelona procedente de Liverpool, donde el club culé tuvo que pagar 135 millones de euros, desglosados en 120 millones de euros fijos y 15 millones de euros en variables. El interés del Barcelona por Coutinho venía de tiempo atrás, pero el fichaje se aceleró en el verano del 2017, cuando el club buscaba un reemplazo para Neymar. El Liverpool se negó rotundamente a venderlo en ese momento. A pesar de las repetidas ofertas del Barcelona, Coutinho incluso presentó una solicitud de traspaso para forzar su salida, pero el club inglés se mantuvo firme. Sin embargo, el Barça no se rindió y volvió a la carga en enero del 2018. Esta vez, el Liverpool cedió y Coutinho se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club en ese momento. A pesar de su alto costo y gran talento que demostró en el Liverpool, la etapa de Coutinho en el Barcelona no fue la esperada.
Algunos de los factores principales fueron los problemas tácticos, ya que nunca logró encontrar su posición ideal en el equipo. Se le intentó colocar en el medio centro del campo, donde las exigencias y presión y recuperación eran altas, o en la banda izquierda, ya que era la posición de Ousmane Dembélé, y en ese momento una en la que también se utilizaba Andrés Iniesta. Otra fueron las lesiones, ya que sufrió varias lesiones que le impidieron tener continuidad y encontrar su mejor forma. También la falta de confianza. Con el tiempo, el público y la prensa se impacientaron y su falta de confianza se hizo evidente en el campo. Y otro, los préstamos. Su bajo rendimiento lo llevó a ser cedido en 2 ocasiones, al Bayern Múnich en la temporada 2019-2020 y el Aston Villa en 2022. Curiosamente, con el Bayern, Coutinho le marcó 2 goles al Barcelona en la histórica derrota 8-2 en la Champions League. Finalmente, en el verano de 2022, el Barcelona lo vendió al Aston Villa por una fracción de lo que había costado. Su fichaje es recordado como una de las inversiones más fallidas en la historia del club catalán. Top 5 y entramos a las mayores cifras de la historia, pero ahorita toca también decepcionante fichaje de Dembélé al Barcelona, donde el jugador francés venía del Borussia Dortmund y aquí el Barcelona pagó 135 millones de euros. El acuerdo se cerró en 105 millones fijos más 30 millones de euros en variables. Dembélé, una joven promesa de 20 años en ese momento, era considerado uno de los mejores jugadores con mayor proyección del fútbol europeo. Su velocidad, regate y habilidad con ambas piernas lo convertían en el candidato ideal para ocupar el puesto dejado por el brasileño. El fichaje fue complicado. Dembélé se declaró en rebeldía en el Borussia Dortmund, faltando a los entrenamientos para forzar su salida al Barcelona. Finalmente los clubes llegaron a un acuerdo y el francés se unió al equipo español. La etapa de Dembélé en el Barcelona estuvo marcada por las constantes lesiones musculares. Apenas un mes después de su llegada sufrió una rotura en el tendón del bíceps femoral que lo mantuvo fuera durante casi 4 meses. Esta fue la primera de una larga lista de infortunios que lastraron su rendimiento. Top número 4 y este y el próximo fichaje ocurrieron en este mercado de fichajes del verano, pero en este top tenemos el fichaje de Florian Wirtz al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen, donde el club inglés pagó una cifra de 140 millones de euros al Bayer Leverkusen. Esto lo convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Bundesliga y uno de los traspasos más caros a nivel mundial. La transferencia de Wirtz se dio después de una temporada histórica para él y su club. En la temporada 2024 y 2025, Florian Wirtz fue la figura principal del Bayer Leverkusen, liderando al equipo a ganar varios títulos importantes. Su desempeño excepcional, combinado con goles, asistencias y una visión de juego fuera de la común, lo consolidó como uno de los mejores mediocampistas ofensivos y más prometedores del club. El Liverpool, bajo la dirección de su nuevo entrenador, identificó a Wirtz como una pieza clave para su proyecto a largo plazo. El club inglés estaba dispuesto a hacer una inversión histórica para adquirir a un jugador que pudiera liderar su ataque y a garantizar el éxito en las próximas temporadas, tanto en la Premier League como en la Champions League. El fichaje también refleja la ambición del Liverpool de competir por los mejores talentos del mundo. A pesar de que Wirtz tenía interés de otros clubes gigantes de Europa, el Liverpool logró cerrar el acuerdo y aseguró a uno de los mejores jugadores y más codicianos del momento. Entramos al top 3 y esta vez también está un fichaje de Liverpool, y estoy hablando nada más y nada menos que el fichaje de Alexander Isak procedente del Newcastle, donde Liverpool pagó una cifra que se estima entre los 145 y 150 millones de euros al Newcastle. La transferencia rompió el récord del fichaje más caro en la historia de la Premier League, superando la cifra que el Chelsea había pagado por Enzo Fernández en 2023. Este movimiento reflejó una enorme inversión que Liverpool estaba dispuesto a realizar para fortalecer su ataque y competir por los títulos más importantes. Alexander Isak se había consolidado como uno de los delanteros más completos y letales de la Premier League desde su llegada al Newcastle en 2022. Su combinación de velocidad, habilidad técnica y capacidad goleadora lo convirtieron en un objetivo prioritario de los clubes grandes. El Liverpool, en su ambición para mantenerse en la cima del fútbol europeo, buscaba un delantero que pudiera ofrecer un rendimiento constante y de élite. La llegada de Isak, un goleador probado en la liga inglesa, se consideró la pieza clave para el ataque del equipo, lo que justificó el enorme gasto. El traspaso fue uno de los más comentados del mercado y demostró el poder económico de los clubes de la Premier League. Top 2, y aquí tenemos al tan recordado fichaje de Kylian Mbappé al PSG, donde el francés venía del Mónaco y el club parisino tuvo que pagar la gran cifra de 180 millones de euros, desglosados en 145 millones de euros fijos más 35 millones de euros en variables.
El fichaje de Mbappé se produjo en el mismo verano en el que el PSG fichó a Neymar, consolidado al club parisino como una de las potencias económicas más grandes del fútbol. Juntos, Neymar y Mbappé formaron una de las delanteras más temidas del mundo. Con el PSG, Mbappé se convirtió en la figura principal del equipo y ganó múltiples títulos de liga, aunque el objetivo de conquistar la Champions League le fue esquivo durante su etapa en París. El jugador se fue del PSG al Real Madrid en 2024, dejando atrás una era de gran éxito en la Ligue 1 y una cifra de goles y asistencias que lo convirtieron en el máximo goleador histórico del club. Y ahora sí, el top más esperado y el fichaje más caro en la historia del fútbol. Estoy hablando nada más y nada menos que el fichaje de Neymar al PSG, donde el brasileño venía del Fútbol Club Barcelona y otra vez el club parisino pagó la cifra estratosférica de 222 millones de euros. El fichaje de Neymar no se hizo a través de una negociación tradicional entre clubes. El PSG decidió pagar la cláusula de rescisión de contrato de Neymar con el Barcelona, un movimiento sin precedentes en la historia. Los 222 millones de euros fueron depositados en la Serie de la Liga en España y el organismo intentó sin éxito rechazar el pago para considerar que violaba el fair play financiero de la UEFA. La salida de Neymar del Barcelona se dio en un momento que el brasileño buscaba un rol más protagónico y ser la principal figura del equipo, algo que en el Barça era muy difícil por la presencia de Lionel Messi. El PSG, con el apoyo de sus propietarios cataríes, vio a Neymar la oportunidad perfecta para ganar prestigio global y sobre todo para dar un golpe de autoridad en el fútbol mundial al fichar a una de las 3 mayores estrellas del momento. Estos fueron los impactos y las consecuencias de este fichaje. 1. El récord histórico. El fichaje de 222 millones de euros pulverizó el récord anterior y hasta la fecha sigue siendo el más caro de la historia. 2. Inflación del mercado. El traspaso de Neymar provocó una escala de precios sin precedentes en el mercado de fichajes. Tras su salida, el Barcelona invirtió una gran parte de ese dinero en fichajes caros como los de Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, mientras que otros clubes vieron los precios de sus jugadores inflarse de manera significativa. 3. Éxito en París. El PSG y Neymar ganó numerosos títulos de la Ligue 1 y de copas nacionales. Sin embargo, el principal objetivo de ganar la Champions League le fue esquivo y el club no logró la anhelada orejona durante su estancia en el club. 4. La salida al Al Hilal. En el verano de 2023, Neymar dejó el PSG para unirse al club saudí Al Hilal, poniendo fin a la era de 6 años en la capital francesa. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó el video, me harías un gran favor compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote al canal porque esto recién empieza. Además, suscríbete a mi canal de noticias de fútbol, donde siempre estarás bien informado, y si quieres aún más, puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Muchas gracias por ver.